5 de marzo de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado El efecto San Mateo. Uno de los científicos y filósofos más nombrados en Latinoamérica ha sido el argentino Mario Augusto Bunge, fallecido el 24 de febrero de 2020 en Montreal, Canadá. El filósofo contaba que en alguna ocasión se presentó a un concurso en una universidad inglesa recién creada. Al final le dieron la cátedra, dice él, a un borracho, sin doctorado ni publicaciones, quien murió al poco tiempo como consecuencia de su alcoholismo. Años después, Bunge se enteró que el jurado había preferido a un compatriota que había fracasado en su intento por doctorarse, pero era conocedor de las reglas del juego británico, que a un sudamericano como él, que tenía doctorado y había publicado libros y artículos en inglés y en otras lenguas. El problema era sencillamente que él no pertenecía al círculo o a la red del mundo académico de esa universidad. Termina diciendo en forma irónica que para ese círculo tenía más mérito fracasar en la Universidad de Oxford que triunfar en la Universidad de Buenos Aires o de La Plata. Mario Bunge cuenta esta historia en un artículo que escribió sobre lo que Robert Merton, quien ha sido considerado el padre de la moderna sociología de la ciencia, llamó el efecto San Mateo. El sociólogo se refiere específicamente al texto de Mateo, capítulo 13, versículo 12, cuando después de haber narrado la parábola del sembrador, los discípulos le preguntan por qué habla siempre en parábolas. Jesús les dice que a ellos, es decir, a sus discípulos, Dios les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los demás no. Y luego viene la frase que el sociólogo Merton utilizó, sacada de contexto, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Jesús se refiere al contraste que se da entre la recepción amorosa de la enseñanza por parte de los discípulos y la obstinación de Israel, representado por sus dirigentes y los fariseos, que están cerrados en su mente y en su corazón. La interpretación de Merton iba en la línea del refrán popular: la plata llama a la plata. Aplicada al mundo de la ciencia, alude al hecho de que los investigadores científicos eminentes cosechan aplausos mucho más nutridos que otros investigadores menos conocidos por contribuciones equivalentes. También decía que un premio Nobel puede decir una frase sin importancia y a veces sin mucho sentido, y todos los periódicos la publican en primera plana. Mientras un científico poco conocido puede decir cosas más importantes y nunca será reconocido. La misma frase de Mateo se halla en el Evangelio de Lucas, cuando después del encuentro de Jesús con Zaqueo, el cobrador de impuestos, el maestro narra a sus discípulos la parábola de los talentos. Después de haber visto el esfuerzo creativo de los dos que habían hecho rendir los talentos que se les había confiado, el empresario los estimuló y les dio más responsabilidades, pero a la vez constató también la pereza y la cobardía de quien no trabajó, sino que escondió el talento. A este le quitó el único talento que tenía. La moraleja de Jesús está consignada en esta frase: al que tiene se le dará, al que no tiene, aun lo poquito que tiene se le quitará. Para nosotros, el efecto San Mateo es el que nos presenta el Evangelio de hoy,
tomado de Lucas capítulo 5, versículos 27 a 32. Es una narración muy breve. Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su despacho y le dijo: sígueme. Leví se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Ese es el efecto San Mateo. Después de escuchar el llamado de Jesús, Leví, que era un hombre adinerado, porque era cobrador de impuestos, deja todo lo que tiene e inicia el camino de seguimiento del Señor. Lo mismo sucedió con el otro cobrador de impuestos, Zaqueo. Cuando Jesús entra a su casa, todo cambia. La sola presencia de Jesús en su vida produce el mismo efecto de Leví o de Mateo. Zaqueo le dice a Jesús: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he extorsionado a alguien, le devuelvo 4 veces más. Jesús le respondió: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este hombre es también un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Por eso decimos que para nosotros el efecto San Mateo no es el que presenta el sociólogo Robert Merton o el científico Mario Burge, sino el que nos presenta el Evangelio, de personas adineradas, ambiciosas y pecadores, pasan a ser personas generosas, que son capaces de dejarlo todo con tal de seguir a Jesús. Una pregunta para compartir en familia: ¿de qué manera el efecto San Mateo tiene incidencia en tu vida personal y familiar? Unámonos a esta oración a Nuestra Señora de la Pobreza. Nuestra Señora de la Pobreza, tú quisiste aparecerte a María Ramos, una humilde lavandera que lavaba y arreglaba los manteles del altar, los corporales y purificadores, y los ornamentos que utilizaban los sacerdotes en la celebración de la Eucaristía. Cuando María Ramos se dirigió al río Otún a cumplir con su noble misión, en una pieza de lienzo te apareciste, Madre, con tu Hijo Jesús, rodeada por 4 ángeles que te protegían y adornada con ramos de rosas, con un letrero que decía: Nuestra Señora de la Pobreza. Danos, Madre, el amor por la pobreza espiritual, por la austeridad en la vida cotidiana, y haz que nuestros corazones estén siempre abiertos para servir a los más pobres y necesitados de nuestra ayuda. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.